Gloria a Dios, así es, damos gloria a Dios esta mañana por la oportunidad que nos da de compartir su palabra poderosa con cada uno de ustedes. Y en esta ocasión nuestra meditación se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 8, del versículo 33 al versículo 34, que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Abra todo su corazón, porque es la palabra de Dios, viva, es eficaz, nos da consuelo, nos libera. Usted sabe, hermano, que la alarma más terrible que puede perturbar a todo ser humano es el miedo a ser condenado por el juez de todo. Y eso sí debe de temerse. Amén. Es espantoso realmente sentirse condenado ahora por Dios, pero llegar a ser condenados por Él en el último gran día realmente es indescriptiblemente terrible. Amén. En el creyente no hay mayor angustia que la que genera la sospecha en su corazón de la condenación eterna, de no estar preparados para ese gran día. El creyente no le teme a las pruebas, pero sí le teme a la condenación eterna, le da pavor. Cuando las personas nos juzgan o nos condenan, realmente a ningún creyente le importa eso. Pero la simple idea de ser condenados por Dios hace que nos espantemos y temblemos. Amén. La simple idea de ser encontrados culpables ante Dios en el gran día, en el gran tribunal de Dios, es tan alarmante para nosotros que no podemos descansar hasta saber que está eliminada en nuestras vidas. Y para eso es este texto que estamos considerando en esta hermosa mañana. Amén. Aquí vemos en nuestro texto, y les invito a que se regocijen ahí en lo más profundo de sus corazones, porque está escrito en el texto que leímos, específicamente en el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 34, ahí podemos ver a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que él se atreve a preguntar: ¿quién es el que condenará? Mire qué poderoso. Usted lo puede ver, ¿verdad? Él está allí retando a la tierra, retando al infierno y retando al propio cielo también. Qué confianza la de Pablo en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo. Lo hace retar, lo hace preguntar audazmente: ¿quién es el que condenará? Él realmente alza su mirada al propio trono de Dios, y aún en presencia de aquel ante quien ni aún los cielos son limpios, ante quien notó necedad aún en sus propios ángeles, Pablo se atreve a decir: ¿quién es el que condenará? Amén. Entonces, hermanos, ustedes bien saben que Pablo es el que más arremetió contra el pecado. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que él fue el que realmente más lo lamentó desde lo más profundo de su corazón. Y él nunca mitiga el pecado, él nunca lo atenúa, ni tampoco sus consecuencias. Él es realmente claro cuando él declara que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, en el versículo 23, porque para Pablo, según sus escritos que leemos nosotros, es mejor que sintamos el peso del pecado a que estemos engañándonos pensando de que no es importante, ¿verdad?, eliminarlo y mirarlo como cosa liviana. La verdad es que nuestros pecados son condenables y nos condenarán a menos que sean expiados por el grandioso sacrificio por el pecado que es Cristo. Pero él se atreve a decir: ¿quién es el que condenará? Amén. Gloria a Dios. Mire qué hermosa palabra. Él fue tan libre de ese temor a la condenación que llegó a declarar esas palabras: ¿quién es el que condenará? No existía en Pablo ese temor a la condenación eterna. Entonces, en esta mañana
agarre la bendición que Dios nos da a través de lo que hizo en Pablo, ¿verdad? Pueden ver ustedes, hermanos, y quiero que aprendamos juntos en esta mañana. El apóstol Pablo realmente no mitigó su miedo a la condenación eterna basado en sus buenas obras o en sus buenos méritos. Pablo realmente estaba seguro de que no sufriría la condenación eterna y que nadie lo podía condenar, no porque oraba o porque ayunaba o porque realmente él se arrepintiera o porque haya sido el apóstol de los gentiles, ni porque haya sufrido muchos azotes, ni porque sobrellevó muchas cargas por la causa de Cristo. Pablo no obtuvo la paz interior de ninguna manera por pensar o por echar mano de esas cosas especiales que habían en la vida de él para Dios, sino que como un verdadero creyente en Jesús, Pablo edificó su esperanza de esa seguridad en la obra completa de Cristo, en la cruz del Calvario. Entonces, eso es lo mismo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de hacer. Nunca estar pensando que por nuestras buenas obras o por nuestros buenos méritos o nuestros propios méritos vamos a alcanzar el favor de Dios o la provisión de Dios o la protección de Dios o la salvación. De ninguna manera, porque realmente la palabra nos enseña que las razones de Pablo para regocijarse en su corazón, porque como creyente no sufriría la condenación eterna y porque nadie podía condenarlo en esta tierra, recaen todas en la muerte y resurrección, en el poder y en la intermediación de su bendito Salvador Jesucristo como su sustituto. Y eso es lo mismo que tenemos que aplicar cada uno de nosotros. Ustedes pueden ver claramente, la palabra nos enseña en esta ocasión que Pablo quitó los ojos de sí mismo y de todo lo referente a sus buenas obras o a sus méritos propios, porque realmente Pablo sabía que si ponía los ojos en él, en sus méritos y en sus buenas obras, él podía ver miles de razones para que él fuera condenado. Pero, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo miró a Jesús, amén, que hace imposible que él sea condenado. Y luego lanza con gran confianza la pregunta: ¿quién es el que condenará? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Él se atreve a preguntar a los hombres, a los ángeles, a los demonios y al propio grandioso juez: ¿quién es el que condenará? Gloria a Dios por esta palabra. ¿Te puede ver? A través de este texto, entonces, queda desterrado todo miedo en el creyente a la condenación eterna. Ningún hijo de Dios realmente debe de vivir bajo el temor a la condenación. Romanos 8, del versículo 1 al 30 puede leer cuando guste. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Realmente Dios no quiere que usted tenga miedo de aquello que no puede llegarle nunca. Amén. Si usted no es cristiano, escape de la condenación eterna, aferrándose a Cristo, como lo hemos hecho cada uno de los creyentes. Pero si usted es cristiano, tiene a Cristo en su corazón, se ha nacido de nuevo, usted no está bajo condenación y no puede estarlo nunca, ya sea en esta vida o en la vida venidera. No hay ninguna razón para que usted tenga ningún tipo de temor en ese sentido. Los creyentes hemos sido exonerados delante del Señor. El Espíritu Santo le va a aplicar esta palabra, esta bendición ahí en sus almas, en este hermoso día. El creyente tiene a Cristo realmente como su sustituto. De eso se trata ese texto. El pecado del creyente ha sido colocado sobre su sustituto. Nuestro sustituto realmente murió
cargando el pecado de cada uno de sus creyentes. Por lo tanto, sus creyentes no pueden ser condenados de ninguna manera. La palabra nos enseña en Isaías 53, versículo 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor Jesucristo fue hecho pecado por su pueblo. Entonces, eso nos proporciona a nosotros un gran consuelo, porque si el Señor ha sido condenado y juzgado por nosotros, ¿cómo podríamos nosotros, que hemos puesto en Él nuestra confianza y nuestra esperanza, ser condenados también? No puede ser eso. Amén. Mientras la justicia sobreviva en el cielo y mientras la misericordia reine aquí en la tierra, no es posible que una alma que ha sido condenada y juzgada en Cristo Jesús sea condenada también en sí misma. Amén. De ninguna manera. Si el castigo ha sido impuesto a nuestro sustituto, no puede ser aplicado de ninguna manera sobre aquellos por quienes Cristo tomó su lugar. Entonces, la muerte de Cristo es una base de confianza que basta por sí sola para todo aquel que cree en Jesús y ha puesto su confianza en Él. Amén. Con toda certeza, entonces, nuestro pecado ha sido quitado y nuestra iniquidad también. Ponga su mirada, hermano, en el hecho de que tiene un sustituto que ha soportado la ira divina en su lugar y no conocerá ningún miedo de condenación. La palabra nos enseña a nosotros que la vara de Jehová cayó sobre Cristo. Él fue severamente golpeado por Dios y no hay ni un solo azote para mí, para ningún creyente, porque Cristo es nuestro sustituto. Amén. Tiene que entender en esta mañana que el que murió por usted en su lugar fue Cristo, fue el Hijo del Dios viviente, porque realmente, aunque una persona inocente pudiera sufrir por otra, con todo, los sufrimientos de una persona inocente no podrían satisfacer la demanda divina por los pecados de millones y millones de personas en esta tierra. Amén. Entonces, la muerte de una persona inocente por otra no tiene ninguna eficacia para quitar las transgresiones de una multitud. Amén. Y el que cargó nuestro pecado sobre él, en su cuerpo, en aquel madero, era Dios, sobre todo, bendito por siempre. El que permitió que sus pies fueran clavados al madero no era otro, sino que el mismo Verbo que en el principio era con Dios y también era Dios. El que inclinó su cabeza a la muerte por nosotros no era otro que el Cristo, el que es la inmortalidad y la vida. Amén. La muerte de Cristo, entonces, hermanos, tenía eficacia. Amén. Para quitar los pecados de aquellos por quienes Él murió. Y yo lo creo. Y cada creyente lo cree con todo su corazón. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro Redentor y recordamos que Él es el mismo Dios, pensamos que si asumió nuestra naturaleza y murió, entonces, en verdad, nuestro pecado ha sido quitado. Amén. Y yo puedo confiar en eso, y cada creyente puede confiar en eso, que aquel que es infinito y omnipotente ofreció una satisfacción por nuestros pecados y no puede dudar ninguno de sus creyentes de la suficiencia de su expiación por nosotros. De ninguna manera nadie puede calcular, ¿verdad?, el límite del poder de nuestro Dios. Entonces, si mis pecados fueran incluso más grandes de lo que son, la sangre de Cristo puede emblanquecerlos más que la nieve, porque es eficaz. Entonces,
Si Dios encarnado murió, ocupando mi lugar, mis pecados han sido borrados y mis iniquidades también, y lo creemos con todo nuestro corazón. El que vino a salvarnos a nosotros no vino sin que fuera enviado o comisionado. Él vino por la voluntad del Padre, diciendo, como dice en Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 9, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y leemos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 25, a quien puso como propiciación por nuestros pecados. Entonces, el cristiano no puede tener temor de la condenación eterna cuando ve a Cristo muriendo en su lugar, porque Dios mismo estableció que Cristo muriera. Y si Dios mismo arregló el plan de la sustitución y designó al sustituto, no puede repudiar la obra redentora. Amén. La soberanía y la sabiduría divina eligió a Cristo para cargar con nuestro pecado. Entonces, demos gracias a Dios por lo que ha sucedido a favor de nuestras vidas y contentémonos con lo que a Dios le contenta. Amén. El castigo del pecado era la muerte y Jesús murió como nuestro sustituto y así nos trajo una justicia perdurable. Usted sabe que la palabra dice que la sentencia capital por el pecado era la muerte. Ese era el terrible castigo pronunciado en Génesis. La paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, podemos saber que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido el castigo extremo y ha dado vida por vida. Él se entregó por nosotros, cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo, en aquel madero, de manera que la muerte de Cristo es la muerte de nuestros pecados. Entonces, no puede haber ninguna condenación, amén, para aquellos que están en Cristo Jesús. La muerte de Cristo fue eficaz para quitar los pecados que fueron puestos sobre Él totalmente. No es concebible que Cristo muriera en vano. Amén. Cristo fue designado por Dios para llevar el pecado de muchos, y aunque Él mismo era Dios, con todo, Él vino al mundo y tomó sobre sí la forma de un siervo y cargó con nuestros pecados en la muerte misma. Y no es posible que Él se vea derrotado o decepcionado de su propósito de ninguna manera. El propósito de la muerte de Cristo no se verá frustrado, ni una jota, ni una tilde, de ninguna manera. Dice la palabra que Jesús verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. En otras palabras, se hará lo que tenía el propósito de hacerse por medio de la muerte de Cristo. Él no derramará su sangre en el suelo de ninguna manera, como un desperdicio, jamás. Amén. Entonces, si Jesús murió por usted, permanece la verdad de que como Él no murió en vano, usted no perecerá y no puede ser condenado. Él ha muerto por nosotros y ahora nos da la promesa que dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria a Dios por su palabra en este hermoso día. Es una palabra, hermanos, el que no tiene a Cristo en su corazón anda cargando con la totalidad del pecado de toda su vida. Ahí lo anda aplastado como una gran plasta encima. Los anda cargando. Mire qué terrible. No saben, no se dan cuenta. Pero el que tiene a Cristo en su corazón, realmente, como dice su palabra, Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y cuando Él murió y Él recibió el castigo por nuestros pecados, ¿verdad?, fueron totalmente borrados. ¿Y qué sucede? No es que ya no pecamos, ya no fallamos, pero ahora no estamos delante de Dios con toda aquella carga de pecado de todo nuestro pasado,
sino que Él es ahora nuestro intercesor cuando nosotros cometemos algún error, porque mora la vieja naturaleza aquí en nuestros corazones. Nosotros corremos a Él porque Él dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, qué bendición, hermanos, cómo no adorarle al Señor, cómo no alabarle lo que hizo en esa cruz del Calvario, recibir el castigo que era para nosotros. Él lo recibió, todo el peso de la ira del Padre cayó sobre Él. Él fue castigado en nuestro lugar, Él murió en nuestro lugar y Él es nuestra ofrenda por el pecado. Él, ¿verdad? Con su sangre expiatoria nos limpió, nos perdonó, nos lavó y borró todos nuestros pecados. Qué bendición realmente tener a Cristo en nuestros corazones. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, abre su corazón al Señor. Permita que Él haga esta obra que ha hecho en la vida de cada creyente a través de toda esta tierra. Tiene Él muchos hijos en esta tierra que han confiado en Él como el Señor y el Salvador de sus vidas, y Él, ¿verdad?, los ha exonerado de todo pecado, ha borrado todos sus pecados, nos ha hecho nuevas criaturas. ¡Qué bendición! No hay amor como el de Cristo. Por eso le amamos, por eso le servimos y le adoramos. Y le damos gracias por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz del Calvario y nos quitó esa gran carga de pecado que veníamos cargando de toda nuestra vida. En el momento que le abrimos nuestro corazón, Él lo borró todo. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra, porque hermanos, no podemos nosotros estar atemorizados como todo el mundo, ¿verdad? Imagínense todo el temor que está padeciendo el mundo en esta tierra por todo lo que está pasando y lo que dicen que va a pasar y lo que viene, que ya el Señor nos ha informado. Pero nosotros el único temor que tenemos es de fallarle al Señor, porque todas las cosas que están pasando y que van a pasar ya están escritas. Pero nuestros corazones están confiados porque Dios nos ha dado lo mejor del cielo, a su Hijo amado. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, imagínese usted, por eso yo le enseño la palabra en esta hermosa mañana que habla este texto, porque tener esos temores, esos terrores, ese pánico que el mundo está padeciendo y de remate tener el miedo a la condenación eterna es lo peor, ¿verdad? Es terrible, pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, somos libres del temor a la condenación eterna, y por tener a Dios de nuestro lado y por ser el pueblo de Dios, ¿verdad?, no tenemos ningún temor de todo lo que está pasando y lo que pueda pasar, porque todas esas cosas Él nos ha avisado en su palabra. Así que Dios le bendiga grandemente, acepte al Señor en su corazón como su sustituto, ¿verdad? Y no tenga ningún temor. Amén. Dios está con su pueblo. Dios nos ama tanto, ¿verdad?, para haber hecho que su Hijo amado cargara con todo el peso de nuestros pecados, haber recibido ese terrible castigo para que nosotros tuviéramos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. No hay amor como el de Cristo. Dios les bendiga grandemente en esta semana, ¿verdad? Dios es bueno, Dios está con su pueblo en toda esta tierra, ¿verdad? No tenga temor, tenga paz en su corazón. El único temor que debe tener el creyente es de no hacer la voluntad de Dios, de hacer cosas que no le agraden a Él. Eso es lo único, pero Él nos ayuda para que cada día peleemos la buena batalla de la fe. Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.